Nació en O Carballiño, en Ourense, hace ahora 45 años, divorciado y con un hijo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado en ejercicio desde el año 1989. Es el delegado en Galicia de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbank. Don Jesús Garriga, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y bienvenido. Oiga, don Jesús, ¿qué son los swaps? Los swaps es una buena pregunta, ¿no? Y eso se lo preguntan muchas veces la gente que viene a consultarme o a consultarnos, algo relacionado con los mismos. Swap es un término inglés que significa permuta, pero en este caso a los que usted se refiere son permutas financieras. ¿Eso qué significa? Significa que es un pacto, es un contrato financiero complejo en el cual una parte que ha de pagar un interés se protege frente a subidas de tipo de interés y otra parte que ha de recibir ese interés se protege frente a bajadas de tipo de interés. Es como de la definición que le acabo de dar, se aplica a préstamos de interés variable. Eso es lo que esencialmente es un swap. Este tipo de contratos se concertaban antes sobre divisas, nació no con los tipos de interés, sino primero con las divisas, para transacciones internacionales. Imaginemos, no sé, pongámonos en el escenario de peseta-dólar en aquellos tiempos, y España, importadora de país de petróleo, pues compraba en dólares una partida de petróleo y tenía que pagarla, o sea, el petróleo se traía de los países árabes o de donde fuera, y imaginemos que el pago, o sea, se fijaba un precio en dólares en el momento de la compra, lo tenía que traer el barco y el pago se efectuaba una vez que el barco ya estaba en puerto. Entonces pasa un tiempo, el cambio peseta-dólar fluctuaba con cierta asiduidad. Fluctuaba habitualmente y eran fluctuaciones no como las que pueden ser euro-dólar ahora, que hablamos de unos céntimos, sino que eran fluctuaciones mayores. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que algo que podía ser muy buen negocio en el momento de la compra, podía no serlo en el momento del pago. Entonces, bueno, pues se fijaba, pues oiga, si el dólar baja más de esto, pues fijamos esta suma, y si sube más de esto, pues nos quedamos en este cambio, ¿no? Y de ahí nacieron y se aplicaron después a otro tipo esa permuta de cambio se aplicó a lo que hoy nos trae aquí, que son las permutas de tipo de interés. Hay quien equipara swaps a productos tóxicos que los bancos colocan a sus clientes a sabiendas que van a salir perdiendo. Sí, vamos a ver, esa es la realidad hoy, ¿no? Con el ejemplo que le acabo de dar al principio, resulta que bueno, este tipo de productos son productos que están pensados o se crearon para empresas que tienen una capacidad de análisis. Las entidades bancarias lo tienen, pero a las personas a las que se le colocaron no. Y son tóxicos no por su propia naturaleza, sino por las personas a las que se le colocaron y por cómo se colocaron, porque no se vendieron como swaps, no se explicó a la gente lo que firmaba, le dijeron, en muchos casos se le impusieron y le dijeron que eran seguros para protegerse frente a las subidas de tipo de interés. ¿Qué pasa? Que cuando se comercializaron masivamente, los analistas financieros de las entidades y estudios del Banco de España ya sabían que no iban a subir los tipos de interés, sino que iban a bajar, ¿no? Es decir, que usted no los consideraría un fraude sobre el papel, porque son legales, pero sí quizá un fraude en la forma de actuar de los bancos a la hora de colocar esos productos. Vamos a ver, es lo que yo le digo, si estamos hablando de dos entidades o personas que tienen la misma capacidad, la misma posibilidad de acceder a las fuentes de información, bueno, estamos hablando de un plano de igualdad, pero si ese swap se le coloca, como se ha hecho, a una persona que va al banco y dice voy a comprar una vivienda y quiero una vivienda de 150.000 o 180.000 euros,
y va exclusivamente a contratar pues, el préstamo hipotecario correspondiente y le colocan a esa persona un swap, que igual pues, es un funcionario, un trabajador por cuenta ajena o un pequeño empresario, pues no tiene capacidad de saber si los tipos de interés van a subir, de llegar al concepto de lo que está firmando y de las consecuencias que le trae, ¿no? Ahí hubo una deficiente forma de comercialización. Ya digo, se vendieron como seguros, se vendieron dándole al a clientes inadecuados y dándole una información no solo insuficiente, sino en muchos casos equívoca. ¿Las participaciones preferentes son swaps? No, las participaciones preferentes son otro tipo de derivado financiero, vamos a llamarle así. Son derivados de acciones que no llegan a ser acciones. Son también son productos que diversas entidades grandes y últimamente las entidades bancarias colocaron en el mercado para autofinanciarse, ¿no? Es una, vamos a ver, desgajan, ¿cómo le podría yo poner un ejemplo que todo el mundo entendiera? Es algo similar a un bono, a una letra, pero es algo que se desgaja de una acción, que tiene, sin ser una acción, tiene, se fundamentan en eso, que son derivados de acciones, ¿no? ¿Qué problema tienen este tipo de participaciones? Se emitieron por diversas entidades y últimamente también por las entidades financieras, y se colocaron, igual que en el caso de los swaps, a clientes inadecuados. Se colocaron, yo puedo hablar de participaciones preferentes de Lehman Brothers, que se colocaron a una empleada de la ONCE, una señora ciega, que tenía 12.000 euros que había ahorrado de su boda, y se lo colocaron en participaciones preferentes. Era una entidad cordobesa que no recuerdo, la sentencia es de fecha reciente. En general, personas mayores, don Jesús, personas a lo mejor sin la preparación suficiente como para entender lo que le estaban vendiendo. Exactamente, ya le digo, pequeños agricultores, etcétera. Exactamente, mire, nosotros, este ejemplo es de un pueblo que es muy conocido por la literatura, que es Fuenteovejuna. Esta señora y el juzgado de Fuenteovejuna pues condenó a la entidad que comercializaba ese producto de Lehman Brothers a restituirle lo íntegramente invertido. A esta persona le dijeron que contrataba un depósito, que era totalmente seguro y que le iba a devengar un interés, si no recuerdo mal, del 6%. Todo ello no es verdad, es una verdad a medias, porque una participación preferente no siempre produce una rentabilidad. No le vamos a llamar interés porque realmente no es interés, sino que es una participación en los beneficios que dé esa entidad emisora, ¿no? Entonces, si la entidad no da beneficios, no va a recibir ningún tipo de remuneración. Tampoco es un depósito porque la esencia del depósito es que no se puede alterar ni la forma ni la sustancia de la cosa que se deposita. En este caso, si uno deposita dinero, el depositario está obligado a devolverle algo de la misma especie y calidad. Aquí no, esa señora que invirtió 12.000 euros podría ver cómo variaba su capital y con una rentabilidad no asegurada, y además no puede recuperar el dinero cuando o menos se le insinuó que podían, ¿no? No, porque es a lo que vamos. El depositante puede, en el plazo pactado o a su libre voluntad, dependiendo del tipo de pacto, puede recuperar el dinero depositado. En este caso no, porque son, ya digo, unos títulos. Entonces, ¿cómo recuperan el dinero? Pues poniéndolos a la venta. Pero ¿qué pasa? Si los títulos van bien, es fácil venderlos; si van mal, no hay quien los compre. Entonces, en fin, no es fácilmente convertirlo en líquido, no es fácil convertir ese producto en dinero líquido, ¿no? Y se le vendía con esas características. Y como usted ha dicho al principio, pues aquí nosotros tenemos constancia en Galicia de que se ha colocado a personas mayores de 80 años, a pequeños agricultores, en concreto algún pequeño agricultor
no digo bodegueros, ni nada, digo un pequeño agricultor que le vende las uvas a un bodeguero, a la cooperativa que tenemos allí en la zona nuestra, que yo soy de la zona de Carballino, del Ribeiro, y a gente que no reúne el perfil para acometer, al menos con conocimiento, ese tipo de inversiones. De hecho, todo el mundo que acude a nuestra consulta pues nos habla de que pensaban que contrataban un depósito seguro y de alta rentabilidad, cuando es todo lo contrario, ¿no? Ausbank cuenta ya con más de 500 sentencias en toda España favorables que dan la razón a sus clientes en el tema de los famosos swaps, más de 30 creo que en Galicia ya. Ha supuesto la recuperación aproximadamente, decían ustedes, de unos 2 millones de euros, ¿no? Exactamente. Le voy a corregir un dato. El número de sentencias en España en temas de swaps es en torno a 500. Más de la mitad de ellas pertenecen a Ausbank. Ausbank es una asociación que ya no tiene solo dimensión nacional, sino incluso internacional, y que en España tenemos, si no recuerdo mal, son 22 oficinas. O sea que más de la mitad pertenecen a Ausbank, y en Galicia pues tenemos más de una treintena, porque de hecho hoy nos han notificado una sentencia dictada por un juzgado de Vigo favorable al cliente, favorable a 8 clientes, porque hicimos una acción conjunta, acumulamos sus peticiones para que fuera más potente, o sea, la reclamación. No, porque realmente por economía procesal se llama, ¿no? Son supuestos idénticos, es el mismo tipo de contrato, son de la misma ciudad, la mayoría de la misma oficina, y entonces, bueno, claro, pues... ¿para qué abrir varios procesos? Exactamente, o sea, que ya que aliviamos la labor de los tribunales, aliviamos la labor de nuestros letrados, y bueno, alivian el bolsillo de sus clientes. Y el bolsillo de nuestros clientes. Y ya digo, hemos ahorrado a pequeños empresarios y a consumidores individuales, pues calculamos que en este momento más de 2 millones de euros. Estamos viendo, don Jesús, estos días en los periódicos, en la radio, en las televisiones, noticias constantes de personas que pensaron que habían invertido en ese tipo de productos y que podían recuperar el dinero, como decíamos antes, en cualquier momento, y ahora denuncian públicamente que no pueden hacerlo, se consideran estafados, engañados. ¿Qué pueden hacer además de acudir a Ausbank? Pues mire, yo lo que le recomendaría es acudir a un profesional, ya sea nuestra asociación, a asociaciones similares, o a un abogado, porque bueno, son cuestiones que la entidad no les va a dar solución. O sea, nosotros, por desgracia, llegamos a pocos acuerdos extrajudiciales. Lo intentamos en todos los casos, porque creemos que es bueno, tanto sobre todo para el afectado, también para la entidad, porque la entidad tiene... en este tipo de prácticas también le afecta. Usted, yo, con más razón, una entidad importante como las que tenemos en España, pues tenemos algo que se nos llama nuestra reputación, y hay un riesgo reputacional. O sea, si nosotros somos continuamente demandados, si los tribunales continuamente nos condenan, pues bueno, nuestro nombre sufre, ¿no? Entonces intentamos arreglarlo por las buenas, pero no, y en ello creemos que influye también la situación económica actual. Es bastante difícil, y en la mayor parte de los casos tenemos que llegar a una solución judicial. En ese capítulo de las participaciones preferentes al que hacíamos referencia, creo que ya tienen ustedes también algún asunto ganado, ¿no? Tenemos algún asunto ganado en Galicia, yo no sé si es 1 o 2, porque no son participaciones preferentes de entidades bancarias, son de otras entidades que necesitaban financiación, pero que comercializaron entidades bancarias. Que hicieron de intermediarias. Que hicieron de intermediarias, exactamente. Y le acabo de contar, bueno, en la asociación en España son muchísimas más, y la más significativa, la que más, digamos, repercusión tuvo dentro de nuestro círculo de letrados de la asociación, fue la de Lehman Brothers, de la famosa Lehman Brothers,
porque también es quizá es la primera en la que, no es la primera que ganamos, pero es la primera que condenan a la entidad a devolverle a la afectada la totalidad del capital invertido. Caramba. Dicen ustedes que el anterior gobierno socialista, el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, permitió e incluso avaló ese tipo de prácticas por parte de las entidades. Vamos a ver, sí, tenemos... ¿Le costó a usted el sí? No, es que quería matizarle la respuesta, ¿no? Ahí hay dos tipos, nosotros hablamos de dos tipos de situaciones que se dieron. Una fue por la ministra de Economía, que en el Parlamento defendió la legalidad de este tipo de swaps, incluso de la cláusula suelo, hablando de la cláusula suelo de las hipotecas, hablando de que, bueno, como está, de un argumento digamos, tan simple, vamos a llamarle simple, como que al estar firmado, pues eso es válido, y eso no es siempre así. Y luego la postura del Servicio de Reclamaciones del Banco de España no siempre, sino inicialmente, fue desestimatoria desestimó las reclamaciones de los afectados, hasta que se vieron, desbordados por la avalancha de reclamaciones, y cuando muchos reclaman es que algo pasa, cuando el río suena es que agua lleva, y luego a partir de las resoluciones judiciales de las que es pionera en España Ausbank, y con mucho orgullo lo digo desde aquí, pues Galicia, y en concreto el letrado de Orense, Juan José Pérez Barreiro, que fue, si no el primer letrado en conseguir una sentencia que declaraba la nulidad de un swap, fue de los primeros, ¿no? Cuando dice usted que algo firmado no tiene por qué, es decir, no todo lo firmado es legal. Es lo que usted quiere decir. Cuando hablamos de cláusulas abusivas, por ejemplo, comisiones bancarias o las famosas cláusulas suelo, nos estamos refiriendo a que son cláusulas que establecen las entidades financieras, pero que no por el hecho de estar puestas negro sobre blanco, en papel y firmado por el cliente y por la entidad, son legales. Bien, hay que distinguir dos cuestiones. Mire, usted me acaba de plantear dos cuestiones que son distintas. Una, el tema de las comisiones bancarias, y otra el tema de las cláusulas abusivas, ¿no? en contratos. Bueno, yo cuando digo que no todo lo firmado vale, pues es en base a una razón. No es lo mismo que usted y yo ahora nos pongamos a negociar y digamos, pues mire, yo le compro pues su chaqueta o su corbata, y hablemos, pactemos las condiciones. Usted me dice, no, pues dame 30 euros, pues yo digo, no, hombre, está usada, toma 20 euros. Pues llegamos a un acuerdo, o sea, consentimos pues, en un precio y en un objeto, pero estamos negociando en un plano de igualdad. Eso no siempre sucede. Existe en la contratación de seguros, en la contratación de productos y servicios bancarios, en la contratación telefónica, no hay ese plano de igualdad. Nos encontramos con Goliat, que es pues el banco, la empresa de telefonía o la compañía de seguros, que no puede negociar, que además no puede negociar individualmente con nosotros pues cuál va a ser el objeto concreto del contrato, las condiciones específicas, etcétera. ¿Y qué hace? Predispone una serie de contratos tipo que nosotros pues simplemente aceptamos o rechazamos. Y no lo aceptamos o rechazamos, decimos, no, acepto esta parte y esta parte no. O aceptas todo o no aceptas nada. Es decir, que muchas veces no es que haya una letra pequeña que no hemos leído, sino que hay una norma general que después se aplica de una manera o de otra. Exactamente, son lo que se llaman, vamos a ver, en un contrato no vamos a hablar de entidades financieras, vamos a hablar de seguros. En un contrato de seguro, pues uno puede discutir dentro de las facultades que tenga el agente de seguro el coste de la prima. Pero no puede discutir el resto de condiciones del contrato, ¿no? Uno dice, bueno, pues me aseguro este coche y es esta prima y es por un año, por dos o por lo que se pacte. Bien, esas son las condiciones particulares, lo que puedes discutir. Pero después hay otro tipo de pactos que o los aceptas o no firmas el contrato, que son lo que se llaman las condiciones generales.
Este tipo de contratos se llama contratos de adhesión, por lo que dije antes. Uno se adhiere a ese contrato o lo rechaza íntegramente y no contrata, ¿no? Entonces, esos contratos, cuando se celebran con consumidores, tienen que reunir una serie de características en base a dos leyes, a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Entonces, la ley de defensa de los consumidores y usuarios dice que son nulas aquellas condiciones contractuales, aquellas cláusulas contractuales que establezcan un desequilibrio grave en contra del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cláusulas son abusivas y se pueden declarar, y su nulidad puede obtenerse en los tribunales. Lo cual está sometido después, naturalmente, a la interpretación del juez también. Sí, lógicamente pues el juez tiene que leer la cláusula, ver si produce un desequilibrio grave o no, y ver el proceso de contratación y decidir pues en función de ello, ¿no? Vayamos a lo concreto. Las comisiones abusivas de los bancos... No, esas son cosas distintas. Una comisión bancaria, una comisión en general y una comisión bancaria en particular, es un precio que pagamos por un servicio o una gestión. Yo a usted le puedo encargar, oiga, vaya junto de Pepe y cómprele ese coche. Y dice, bueno, pues yo te voy, te lo compro y te cobro el 3%. Esa es la comisión, es lo que conocemos todos y es lo que es jurídicamente la comisión. Es el precio por un servicio concreto. Una tarjeta de crédito, por ejemplo, o cualquier otro servicio, la emisión de un cheque... o... Exactamente, tiene que obedecer a un servicio concreto. ¿Sacar dinero en un cajero es un servicio? Es un servicio, sí, ese es un servicio. En cuanto a las comisiones bancarias, las hay de diverso tipo y de diversa naturaleza, y unas son válidas y otras no. Entonces, podemos establecer una regla general que se reconoce en la propia regulación bancaria y se complementa por la doctrina de los tribunales, que una comisión, para ser válida, tiene que tener 3 características, de tal forma que si una sola de ellas falla, esa comisión no es repercutible o es nula en el caso de que te la hayan cargado al usuario. Tienen que obedecer a un servicio concreto. Es decir, no vale cobrar una comisión por decir, bueno, te cobro una comisión por no sé, después entramos en alguna en concreto y no nos queda mucho tiempo, pero vamos a desarrollar. Bien, tiene que obedecer a un servicio concreto. Tiene que estar pactada. Tiene que haber un contrato o tiene que haber un pacto aparte de ese contrato, en el que se establezca el precio de esa comisión. Y tiene que obedecer a un servicio solicitado en firme por el cliente. No puede obedecer a algo que nos quiera realizar, aunque sea nuestro propio beneficio, unilateralmente, en este caso la entidad bancaria, ¿no? Entonces, hay diversos tipos de comisiones, como son la comisión de devolución de efectos, la comisión de excedido en cuenta de crédito o de descubierto en cuenta corriente, que no obedecen a ningún servicio y sin embargo se cobran. Esas comisiones... Esta última muy típica ahora, desgraciadamente. Muy la típica, del descubierto. Sí. Y la verdad que se cobra, la gente piensa que la tiene que pagar y no la tiene que pagar. De hecho, nosotros hemos obtenido múltiples resoluciones, no solo en Galicia, sino en toda España, que declaran nula esa comisión. A pesar de ello se sigue utilizando, ¿no? Las cláusulas suelo. Dediquémosle un minuto, por favor, porque ya le digo que vamos muy mal de tiempo. Las cláusulas suelo. Bueno, como su propio nombre indica, son cláusulas que se establecen en los préstamos, en especial en los préstamos hipotecarios, en las cuales estamos hablando de préstamos a tipo de interés variable. Porque en tipo de interés fijo no tiene sentido. En caso de que baje mucho el interés, en definitiva... Vamos a ver, es un pacto por el que la entidad se garantiza de que si baja, en este caso el Euribor, que es el tipo de referencia del 90 y tantos % de las hipotecas en España, pues el banco se garantiza que si llega a ese suelo, aunque baje más el Euribor y lo que hay que y más el diferencial de ese suelo,
el afectado paga ese suelo, no se beneficia de las bajadas que pueda experimentar el Euribor. Esa cláusula, si solo se pacta suelo, es nula de pleno derecho, por falta de equilibrio en las contraprestaciones, si se celebra con un consumidor o usuario. La falta de equilibrio es evidente, tiene que haber un suelo y tendrá que haber un techo. Pero incluso aunque haya un techo, esa cláusula puede ser nula, y de hecho se está declarando nula por múltiples juzgados españoles. Todo esto que está contando, ya sabe que hay mucha gente que no lo sabe y está diciendo, caramba, pero si eso lo tengo yo y puedo reclamarlo. Exactamente. Si la diferencia entre el suelo y el techo pues es equivalente, imaginemos que cuando se pacta la hipoteca el tipo de interés de Euribor más diferencial es un 4 y tenemos un suelo de un 2 y tenemos un techo de un 6, no hay nada que decir, eso es impecable. Existe equilibrio, o sea, porque existe la misma diferencia respecto del suelo como del techo. Es decir, que no haya una desproporción. Exactamente. ¿Qué pasa? Que normalmente se fija un suelo del 4, del 4,90, del 4,50 y se fija un techo en el 15%. Y con la peculiaridad de que el Euribor nació, si no recuerdo mal, en el año 98 y se aplica masivamente en España desde el año 2000, es decir, estamos hablando de unos 15 años, 14 años. 14 años. Nunca ha pasado el 5,5%, 5,5 y otras centésimas. Sin embargo, sí ha bajado en muchas ocasiones. Exactamente. Entonces, que se suele pactar un techo que nunca se va a alcanzar y un suelo que siempre se rebasa, o sea, que en los últimos años siempre se ha rebasado. Pues estamos llegando, don Jesús, al techo de esta entrevista. Contésteme muy brevemente, si puede, en 10 segundos. ¿Considera Ausbank que hay abuso y, por lo tanto, ha lugar a una reclamación cuando, después de una entidad ejecutar el embargo sobre una vivienda y realizar el lanzamiento, es decir, el desahucio, lo que se conoce popularmente como desahucio, la entidad sigue reclamando? Es decir, cuando el ciudadano ya ha pagado con su vivienda la deuda, la entidad sigue engrosando esa deuda hasta no se sabe qué punto. Usted me habla de la dación en pago, ¿no? Sí. Implícitamente. Pues nosotros defendemos que sí, y de hecho ya hay 2 autos, uno ahora no recuerdo, creo que era no sé si era de la Audiencia de Navarra y otro de la Audiencia de Barcelona, que así lo declaran. Autos, pero sentencia todavía no. Son autos porque se producen en un procedimiento, se dictan en un procedimiento de ejecución hipotecaria o de ejecución de una póliza, de una ejecución hipotecaria, perdón, son en ejecuciones hipotecarias. Entonces, en las ejecuciones hipotecarias no se dicta sentencia, porque son procesos que no, una sentencia produce la excepción de cosa juzgada, algo que está resuelto por sentencia firme no se puede volver a juzgar, y en ese tipo de procedimientos la ley procesal establece que no se produce la excepción de cosa juzgada, entonces se resuelven por auto y no por sentencia. Pues don Jesús Garriga, la verdad es que estaremos hablando horas, sin duda lo que está diciendo es de máximo interés y mucho más en estos tiempos que vivimos para nuestros espectadores. Gracias por haber estado con nosotros, hasta una próxima ocasión y muy buenas noches. Pues le agradezco su interés y bueno, espero que le interese a mucha de la gente que nos escucha, porque a mí realmente me apasiona. Yo pertenezco a Ausbank desde el año 2003, cuando hacía mis pinitos como abogado, cuando empezaba, y realmente pues es una asociación que ha creado el derecho bancario desde el otro lado del mostrador, desde el punto de vista del usuario, lo que a mí me llena de orgullo, pues el pertenecer a esa asociación por la labor que realiza en ese sentido. Y otro día hablamos de tenis, que le apasiona a usted y a mí también. Pues estaría encantado. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.